Buenos días, tardes o noches. En esta ocasión vamos a hablar de la inteligencia emocional. Vamos a ver principalmente cuál es la importancia de esta habilidad que tenemos los humanos o que a veces pues no nos damos cuenta que contamos con ella y no sabemos cómo utilizarla. Bien, principalmente ¿qué es? Pues básicamente es la habilidad que tenemos de entender, usar y administrar las emociones cuando las vamos teniendo en el día a día. Esto quiere decir que cuando nosotros llegamos a tener situaciones, ya sea de peligro, de enojo, de felicidad, y las emociones que nos están sucediendo en ese momento, no las sabemos controlar, quiere decir que no tenemos inteligencia emocional. Pero cuando es todo lo contrario, pues lo estamos haciendo de la manera correcta y quiere decir que tenemos inteligencia emocional. Aquí les manejo un ejemplo. Digamos que nos ocurre un evento que nos provoca enojo y ese enojo, si no lo controlamos de la manera adecuada, a lo mejor podemos romper algo, pegarle a alguien o destruir algún inmueble, alguna situación que estamos nosotros, pues, de alguna forma expresando nuestro enojo. Y debemos de nosotros también controlar de esa forma las emociones. No nada más es para las situaciones malas o las emociones malas o negativas, sino también en la parte positiva. Esto quiere decir que si una persona está muy feliz, a lo mejor enamorada, puede realizar cosas sin pensar. A lo mejor comprar un regalo muy caro, pero si lo pensáramos a conciencia, puede ser que estamos gastando dinero que no tenemos, a lo mejor nos endeudamos o estamos causándonos problemas sin siquiera darnos cuenta. Entonces la inteligencia emocional, como podemos ver, es indispensable que la desarrollemos porque la vamos a utilizar o la necesitamos utilizar en el día a día, en cualquier tipo de actividad. Entonces, ¿qué importancia tiene? ¿Qué beneficios tiene? Aquí les menciono tres. La primera es que nos permite formar relaciones buenas, relaciones sanas. Esto quiere decir que si estás comunicándote con personas en tu casa, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, y esas personas causan ciertos sentimientos en ti, vas a saber controlarlos, controlar los sentimientos y no actuar de una mala manera, de una mala forma. Como lo digo, a lo mejor te cae muy bien una persona o al contrario, te cae muy mal y haces cosas que no deberías porque no tienes inteligencia emocional, no sabes identificar las emociones y actuar de la manera adecuada, controlarlas, ¿sí? O gestionarlas de una manera positiva. La siguiente es que también es una herramienta necesaria de autocrítica. Y la autocrítica no nada más va a ser algo negativo, sino positivo. Esto quiere decir que nos podemos analizar e identificar las cosas que podemos mejorar, que podemos ayudarnos a evolucionar y ser mejores personas día a día. Lo siguiente que es algo que nos va a dar la razón de tener inteligencia emocional es que ayude a identificar áreas de oportunidad. Esto quiere decir que como persona puedes tener infinidad de situaciones en las cuales puedes mejorar, puedes ayudarte
a ser mejor cada día y por lo mismo todas las personas que te rodean, tu familia, tus equipos de trabajo, personas con las que te rodeas, tener una muy buena interacción y a su vez encontrar áreas que te permitan crecer. Ahora, vamos a entrar en un punto importante de la inteligencia emocional para comprenderla más a detalle. Y esto es los 5 pilares de la inteligencia emocional. O sea, son los 5 elementos, los 5 puntos que son indispensables en la inteligencia emocional y estas herramientas pues permiten que mejoremos en cada momento, en cada situación de nuestro día a día. El primer elemento es la autoconciencia. La autoconciencia básicamente es la habilidad que nosotros tenemos como seres humanos de reconocer y comprender las emociones que nos están sucediendo y también cómo pueden impactar, cómo pueden a lo mejor beneficiar o afectar a las personas a nuestro alrededor. Porque somos seres humanos y interactuamos en una sociedad. Por lo tanto, las emociones que tenemos o que irradiamos también afectan a todas las personas a nuestro alrededor. Bien lo podemos ver en situaciones tan básicas como un hogar. Si una persona, como el padre o la madre, está enojado o enojada, va a afectar la comunicación en la familia, va a ocasionar que los hijos estén confundidos, estén a lo mejor también enojados, eh, crean que ellos son los causantes del problema, siendo que no es así. Por lo tanto, la autoconciencia nos permite reconocer que si nosotros llegamos a tener una emoción pues positiva o negativa, esta emoción pues también eh, perjudica, como lo repito, perjudica o beneficia a las personas a nuestro alrededor. Entonces, tenemos que ser conscientes de las emociones que estamos sintiendo en cada momento. Y es un paso indispensable para que hagamos una introspección y podamos identificar los puntos que son necesarios cambiar, a lo mejor simplemente para nuestra paz interior o para que nos adaptemos a las distintas situaciones en las que nos encontramos, ya sea en el hogar, ya sea en la sociedad, en el público o principalmente en el trabajo. Si te encuentras con un jefe que a lo mejor te causa la sensación de, no sé, enojo, odio, frustración, no vas a actuar con base a esas emociones, sino debes de ser consciente que las tienes y saber cómo controlarlas y utilizarlas de una manera correcta. Por eso es uno de los pilares de la inteligencia emocional, la autoconciencia, porque permite reconocer y comprender las emociones. El siguiente punto, el siguiente elemento es la autorregulación. Básicamente, cuando tenemos una emoción no es necesariamente positiva o negativa. ¿Por qué es esto? Porque a lo mejor puedes tener una emoción de frustración, de enojo, y esa misma emoción tú la utilices para esforzarte más, sacar lo mejor de ti. Pero en lo que estaríamos mal es cómo esa emoción
no la gestionamos de la manera adecuada y nos ocasiona problemas. O sea, básicamente, si nosotros no regulamos, no manejamos nuestras emociones, estamos haciendo mal. Entonces la autorregulación es indispensable para tener una inteligencia emocional. Básicamente, toda persona que domina la autorregulación va a ser muy buena para darle solución a conflictos o a problemas. También va a tener una rapidez de reacción. Esto quiere decir que vas a saber reaccionar de manera más rápida ante ciertas situaciones. No sé si te encuentras en un conflicto, en un problema en el que no tienes casi tiempo para reaccionar, esto te va a permitir hacerlo de manera rápida, porque tienes una autorregulación de las emociones y por lo tanto el sentimiento, la emoción que tengas en ese momento de enojo, de frustración, de tristeza, dependiendo el caso, no va a nublarte la perspectiva de las cosas y vas a hacerte responsable y vas a su vez solucionar las cosas. Por lo mismo, la autorregulación da responsabilidad y liderazgo. Básicamente, una persona con autorregulación es alguien que puede ser un buen líder. El siguiente elemento es la motivación. La motivación básicamente es la clave para que logremos nuestras metas. Si nosotros no tenemos una automotivación, no vamos a poder realizar las cosas de la mejor manera, porque nosotros mismos no sacamos lo mejor de sí para que puedas desarrollar las actividades que estás haciendo en el día a día de la mejor forma. Básicamente, la motivación o la automotivación permite que nosotros podamos entender que las cosas que hacemos son por el compromiso que tenemos para nosotros mismos y básicamente no dependemos de la reacción que lleguen a dar los demás hacia nosotros, como puede ser la mayoría de las personas que tienen el miedo al que dirán, de que no hacen algo o no actúan de la manera que quieren o que deben por el miedo al rechazo o la perspectiva que lleguen a tener los demás de ti mismo. Entonces la automotivación es muy importante para tener una muy buena inteligencia emocional. El siguiente elemento, el siguiente pilar de la inteligencia emocional es la empatía. La empatía básicamente es algo que se menciona la mayoría de las veces o la tenemos muy clara esa palabra, pero no entendemos en ocasiones a qué se refiere. Básicamente la capacidad de reconocer y entender cómo se sienten otras personas y eso nos va a ayudar a tomar las decisiones adecuadas para comunicarnos con esas demás personas o interactuar con esas personas. Esto quiere decir, un ejemplo que puedo poner es que si te encuentras en una situación en la que alguien está teniendo ciertas emociones y tú no sabes cómo actuar ante esas emociones, quiere decir que no estás teniendo empatía. Esto quiere decir que si llega a haber un momento en el que alguien está enojado,
y tienes empatía, puedes actuar de una manera adecuada y a lo mejor tranquilizar a esa persona, ayudarla a controlar sus emociones y también a su vez tú vas a saber cómo interactuar ante esas emociones de la otra persona porque estás teniendo empatía y sabes reconocer cómo actuar ante esas situaciones. El siguiente pilar y último para una inteligencia emocional buena es la habilidad o las habilidades sociales. Básicamente son los mecanismos que nos van a permitir que identifiquemos los sentimientos y saber cómo interactuar y cómo a su vez mantener un canal de comunicación adecuado. Esto quiere decir que si te encuentras con X o Y persona y tienes ciertas emociones y tienes las habilidades sociales correctas, vas a saber mantener una buena comunicación, o sea, vas a poder entablar una buena plática y no vas a tener esos momentos de incomodidad en los cuales no sabes qué decir, sino también vas a poder entablar una buena comunicación, poder, eh, pues básicamente comunicar lo que tú estás sintiendo o tus pensamientos de la manera adecuada y no ocasionar que haya limitaciones en la comunicación o que pueda haber errores de interpretación, o sea, malinterpreten lo que estás diciendo porque no tienes habilidades de sociabilidad o habilidades de socializar y por lo tanto no te comunicas de una manera adecuada. ¿Ok? Estos son los 5 puntos, los 5 pilares o elementos que tienen que reconocer y desarrollar para tener una inteligencia emocional en su vida. Y es importantísimo que la desarrollen porque va a permitir que mejoren en el día a día para los demás y para sí mismo, que es lo más importante, porque nos vamos superando cada vez. Ahora, les explico la actividad que van a desarrollar conforme a esta sesión. Van a plantear 3 situaciones en las que sería adecuado utilizar la inteligencia emocional para nuestro beneficio y el de los demás. O sea, básicamente plantear 3 ejemplos. No vayan a hacer ejemplos de simplemente decir 2, 3 palabras. No, planteen la situación, narren la situación y cómo ustedes interactúan, ante esa situación de una manera adecuada utilizando inteligencia emocional. ¿Ok? Como ya saben, lo van a desarrollar en un documento de Word bien presentado y lo envían al correo electrónico que ya saben. Sería todo por esta ocasión. Que tengan un buen día. Nos vemos hasta la siguiente.